Hola y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta ocasión estamos con Fernando Budes, contactado y maestro de Reiki. Gracias Fernando por estar en este programa. Gracias Mariano por invitarme y bueno, mucho gusto para ti y para todos los que vayan a escuchar este audio por YouTube. Gracias a vos Fernando por estar acá en el canal y bueno, me gustaría que empieces contándonos cómo fue que empezaste con el tema del contactismo y lo relacionado a este tema. Bueno, yo empecé el 11 de enero del año 1997 aquí en Montevideo, Uruguay, con Rafael Ulloa, que era y es un contactado de los grupos Rama, un instructor. Y en ese momento él daba conferencias cada 15 días en el IPEP, que es un centro de estudio de periodismo en Montevideo. Y bueno, eh, salió la posibilidad de, de llegar hasta allí porque un amigo era también contactado y bueno, eh, era algo que ya estaba previsto, ¿no? Porque a través de ese amigo llegaron a mí en el año 95 y en el año 96 los dos primeros libros de Sixto. En el año 95 el libro Los guías extraterrestres y en el año 96 el libro Contacto interdimensional. Y hablábamos entre mate y mate de todos los temas relacionados con los seres extraterrestres, si creía en todo lo que es la existencia de seres extraterrestres en el cosmos y si creía en la reencarnación. Y bueno, empezamos por ahí, nuestras charlas que se extendían hasta altas horas de la noche y bueno, y a partir del 11 de enero empecé una vez cada 15 días a las conferencias, yendo a las conferencias, ¿verdad? Bueno, y después, a mediados del año 98, luego de un año y medio de conferencias, surgió la posibilidad de empezar a integrar un grupo Rama, un grupo de contacto, y, y así fue como me inicié en esto de los grupos. Ok. Eh, ¿Cómo fue que esto del contactismo cambió tu vida y por qué la cambió? Bueno, yo era un ser humano común y corriente, lo sigo siendo, pero bueno, totalmente diferente a quien era en su juventud, ¿no? Eh, mi leitmotiv era bueno, tener una familia, hijos, todo eso, estudiar, me gustaban mucho las computadoras, por eso quería ir a la Facultad de Ingeniería, hacer ingeniería de sistemas. Nada de eso se pudo dar por distintos motivos. Eh, Tenía como 25 años cuando empecé en los grupos Rama, pero anteriormente viví toda una etapa donde, como quien dice, como todo joven, tiene sus etapas de estar peleado con Dios y con todo el mundo. Porque bueno, será por las etapas de rebeldías que uno pasa, a veces más tempranas y a veces más tardías, y por cosas que me habían pasado en la vida, situaciones personales, etcétera. Y bueno, y todo me llevó como a una falta de fe en un Dios que desde chiquito sabía que existía, creía en Dios y en Jesús. Esos eran siempre fueron mis nortes, pero tuve mis tiempos de gran, digamos, de gran senso de fe, ¿no? A nivel personal, religioso, existencial y en lo más profundo de esa prueba, digamos, que se me puso, eh, fue que me di cuenta de que el que estaba equivocado era yo y bueno, y en lo interno y personal, viví en una noche todo un darme cuenta, ¿no? Y así fue como le pedí perdón a Dios, porque bueno, porque reconocí que estaba equivocado. Y bueno, y eso fue en el año 95. Inmediatamente después, unos meses, llegó
este libro de Sisto. ¿Por qué? Porque este amigo ya estaba en los grupos, se había comprado el libro y todo, y manteníamos una amistad. Si bien él vivía en el centro de Montevideo, yo vivía en un barrio periférico de Montevideo y me tenía que trasladar. Entonces, bueno, esas charlas fueron, como quien dice, un bálsamo, ¿no? Conversábamos de muchas cosas porque éramos muy amigos. Y bueno, entonces fue ahí que, sin darme cuenta, pero luego a través del tiempo mirando hacia atrás, me di cuenta de cómo se habían dado las cosas. Fue así que, sin darme cuenta, fue llegando a mí este camino, que es un camino interior, espiritual, aunque no lo crean, porque bueno, si bien las naves, si bien la presencia de los guías siempre han estado cercanas, ellos lo que vienen a transmitir es que tenemos que hacer un cambio de visión, un cambio de todo lo que nosotros hemos sido, empezar a modificar nuestras posturas, nuestras estructuras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y aún lo que creemos que es el amor, que nada más alejado del amor que deberíamos de vivir. Y entonces todo eso, sumado bueno, a las experiencias que contaba Sisto en sus libros, a lo que contaba Rafael Ulloa en todas sus conferencias, fue haciendo bueno, que yo comprara toda esta visión de la vida, que me fuera, ¿cómo es? Adentrando, profundizando en todo lo que es el contacto, en todo lo que es esa historia, ¿no? Está bien las naves, está bien las experiencias, está bien todo lo que tiene que ver con el proceso de preparación para un contacto, pero está mucho mejor eso de contactarse con uno mismo. Y bueno, y así fue que yo dije, claro, si todo lo que dicen los guías, lo que dicen los maestros, que lo había leído en los libros de Sisto, está dado de determinada manera, eso implica que uno tenga que contactarse con uno mismo para hacer ese cambio de estructura de pensamiento, de forma de ser, etcétera. Y bueno, y entonces en base a eso empecé a trabajar y empecé a adentrarme dentro de los conocimientos Rama, y empecé a adentrarme dentro de los procesos de contacto desde mediados del 98 hasta el 2006 en forma continua, y después participando esporádicamente en distintos grupos de contacto, tanto en Uruguay como en Perú. Claro. Ahora, para ser un poco más concretos, ¿cuándo fue que recibiste la primera comunicación de un ser extraterrestre? Bueno, las primeras comunicaciones de los seres extraterrestres fue cuando ellos me empezaron a enseñar todo esto de la telepatía, porque yo no la aprendí de un instructor, no la aprendí de Rafael Ulloa, porque en ese momento yo no estaba con él, pero sí continuaba meditando, haciendo lo que sabemos hacer en los grupos, ¿no? La meditación del lago, hacía la meditación de quién soy yo, que en ese momento estaba como es, y le interactuaba entre el quién soy yo y mi nombre y parte de mi nombre cósmico. Bueno, y en esas meditaciones en las cuales yo tenía contacto con mi maestro interno, empezaron a aparecer los guías. Empezó a aparecer Oxalc, empezó a aparecer Sampiac y empezó a aparecer Antarel. O aparecía uno, o aparecía otro, o aparecía otro. Y ellos me empezaron a hablar telepáticamente y me empezaron a enseñar la telepatía. Y bueno, me hablaban mentalmente y yo los escuchaba, veía que no movían los labios, ¿tá? Y de repente aparecía en mi pantalla mental una palabra o una frase
¿tá? Y después más adelante, en el tiempo, ¿tá? Ellos lo que hacían era mostrarme una frase completa, ¿tá? Como si fuera una marquesina de texto desplazándose en la computadora, tal cual. Me la mostraban así, ¿tá? Y en su momento me sugirieron que yo escribiera eso que yo veía en mi pantalla mental. Y así empezaron con pequeñas frases, después fueron pequeños mensajitos de un párrafo, dos párrafos cortitos, ¿no? Y así fue todo el año 2001. Esto te estoy diciendo en el 2001, ya. Y en el año 2002, después de un encuentro de ramas de Uruguay que se hizo en la localidad de San Ramón, allá por el mes de septiembre, 20, 21 y 22 de septiembre del año 2002, y en casa, yo en ese momento vivía en Parque Valle, es un barrio cercano a donde estoy viviendo ahora estoy en el barrio Cordón. Entonces en casa estaba pasando en la computadora todas las experiencias que viví allí en ese encuentro, ¿no? Y de repente siento una energía que me envuelve y siento cerrar los ojos. Y cuando cierro los ojos veo que en una esquina de la habitación se abre una puerta, una puerta, una puerta de energía, y aparecen 3 guías. Y esos guías eran los que siempre estuvieron allí enseñándome telepatía, Oxal, Santiago, Cantarel, uno tras del otro. Interesante. Pero atrás de él aparece el Maestro Jesús, que yo no lo esperaba. Y yo dije, ¿qué es esto? Yo pensé que alguno de ellos, que se habían acercado atrás mío, proyectados, iban a poder darme la primera comunicación, porque yo sabía que ese momento ya estaba casi que por llegar. Uno lo siente internamente. Entonces, bueno, yo estaba con mi cuadernito, con mi lápiz, ahí por si acaso. Y de repente el que me da el primer mensaje es el Maestro Jesús. Y ahí me habla. Y y anoto, tal como él me venía diciendo. Y la energía fue tan fuerte que bueno, que no solo me dio uno, me dio 2 mensajes. Fueron 2 mensajes cortos, ¿no? Pero esos fueron los primeros mensajes que yo recibí. Después de los guías fueron, eso como que fue la experiencia que rompió el hielo, digamos. Después, días siguientes, semanas, meses, años siguientes, he recibido muchísimo de los guías de misión, de los maestros, de seres como el Arcángel Miguel, bueno, de distintas jerarquías, pero eso lo viví de una manera natural, porque simplemente yo lo que hacía era meditar. Y en esa meditación, cuando era el momento, ellos aparecían y daban la comunicación. Por supuesto que yo siempre chequeaba las recepciones, las comunicaciones, en base a pautas que en los grupos de contacto se dan, ¿no? Si es un mensaje lógico, coherente, atemporal, si no contradice mensajes anteriores, si no es alamero, es decir, si no da demasiado querido hermano, en misión, estamos aquí junto a ti, no. Si es eso así, ya vamos como que teniendo que hacer un análisis más profundo y quitar esa parte, porque eso es evidentemente un mentalismo, ¿no? Es algo que viene de la antena y no viene del guía, o no viene del maestro, o no viene de esa jerarquía que te está dando el mensaje. Y bueno, y también para hacer antena hay que tener una preparación. Exige mucho, porque bueno, la responsabilidad es mucha, porque la antena es como que el nexo entre el ser extraterrestre, o el maestro de la Tierra, o el maestro cósmico, o una jerarquía cósmica, y el grupo que está presente en ese momento bueno, en meditación, reunido. Pero no solamente te dan mensajes en grupo, te dan
mensajes estando en tu casa, en lo que vos estés haciendo. Entonces, ellos siempre observan cuándo es el mejor momento para establecer el contacto. Y no siempre cuando se proyectan, ellos van a dar un mensaje. Por eso yo siempre pregunto, ¿hay mensaje? ¿Están proyectados para dar un mensaje? Y ellos te dicen sí o no. Entonces, si es sí y no tengo un cuaderno a mano, voy, tomo el cuaderno a mano, lápiz o lapicera, y ahí me dispongo a recibir. Claro. Este, No, por ejemplo, sí, ¿nos sí. podrías, o sea, se puede decir el mensaje que te dio Jesús ese día? Vos sabés que no lo tengo acá, Ah, no lo vale, no hay tengo acá problema. conmigo, pero después te lo paso, este, y, y sí, no hay problema ninguno porque ese mensaje todavía lo guardo conmigo. Lo que pasa que lo tengo con otros cuadernos de mensajes que he recibido y bueno, hace un tiempo atrás tuve un problema con la computadora y perdí mucha información No que hay tenía problema. y entre ellas perdí Ah, mira. ese mensaje. Pero, por Sí. ejemplo, ¿te acordás o tenés a mano algún mensaje que hayas recibido como para que, ¿sabes? Para que escuchemos cómo es digamos, cómo se escucha ese tipo de mensaje? Bueno, este es de fecha del 12 de enero del 2017, Ujú. en una reunión de grupo en Las Piedras. Las Piedras es una localidad cercana a Montevideo, 25 kilómetros queda de Montevideo. Y durante una meditación de proyección a una nave, recibo lo siguiente. Hermanos, habla Oxalc. Este año se los necesita activos y despiertos en labor de grupo, en labor interior y exterior. Retomen la preparación diaria y personal, así como grupal. 2017 será un año de mucha acción y servicio, por amor, y por ello se los necesita activos y despiertos, atentos y preparados, dispuestos a trabajar sin cesar en cada momento y situación por la misión, por la tierra y por la humanidad. Retomen la labor comprometida de activación de la red de conciencia crística del planeta. Volverán vuestros pasos a donde ya han estado, para consolidar la activación de vórtices que deben vibrar y brillar en la luz y en el amor del Cristo en la tierra. Este año, vuestra actuación crística, vuestra preparación y vuestra labor comprometida, cumpliendo con los compromisos pactados desde antaño, marcará una diferencia en vuestros caminos personales y en vuestras misiones por y en favor del planeta y de la humanidad. Que en vuestras reuniones no falten continuas irradiaciones a vuestro entorno, país y ciudad, al planeta y a la humanidad. Vemos a ciencia cierta que la labor comprometida de cada rama puede y debe marcar la diferencia en favor de la luz en este planeta. Enfocad vuestros pasos en paralelo a la labor interior, al proceso de autoconocimiento, que es el que dará sus frutos al final de la jornada. El Maestro, a través nuestro, os pide hoy más que nunca que aceleréis vuestros pasos en esa labor. Autoconocimiento, introspección, ayunos silentes, labor con vuestros egos, transformando lo que por ley de vibración ya no puede ser más hoy. Él os dice que estos son los tiempos de enfocaros en la búsqueda del Cristo interno en vosotros, ya que la misión ha encaminado sus pasos hacia la activación y el despertar del Cristo interno en cada uno de vosotros. Recordad que el Cristo es un estado de conciencia y un grado de amor, y ambos van de la mano. Solo despertando el Cristo interno en vosotros lograréis ser conscientes del grado de amor a desarrollar, a vivir y a manifestar. Solo así os convertiréis en Cristos en la acción. Recordad que el lugar en vosotros que despierta y se activa se encuentra en vuestro corazón del corazón humano, ligado energéticamente al corazón del corazón planetario.
Prepárense, mediten en nuestras palabras y accionen en consecuencia. Recuerden, no juzgar, no criticar y amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos es como actúa un verdadero Cristo en la acción. Oxal, Sampiac y Antarer. Muy bueno. Pero ahora una pregunta. Los guías extraterrestres, ¿ellos tienen despierto su Cristo interno? Claro, claro, porque ellos también meditan como nosotros. Ellos también tienen su estado evolutivo, viven su momento dentro de la evolución. Que están mucho más avanzados que nosotros, por supuesto, por algo ellos están en cuarta, quinta y hasta en sexta dimensión, y nosotros estamos en una tercera tratando de, de acomodar todo nuestro ser, todos nuestros cuerpos físicos y sutiles en una cuarta dimensión y para llegar definitivamente a una quinta dimensión. Y eso implica transformación interior para nosotros. Implica que hay mucha energía dual, energía bueno, de falta de amor, energía de incomprensión, energía de ira, rabia, cólera, enojos, pero también hay mucha tristeza, mucha melancolía, mucha pena, y todas esas energías sumadas hacen que nosotros no vibremos como deberíamos, no elevemos nuestra vibración como deberíamos, o con la facilidad que lo deberíamos hacer al día de hoy. Entonces, esos son los lastres, esos son lastres energéticos. Eso es realmente lo que nos falta aprender. Lecciones no aprendidas, donde estaban implícitas esas energías, ¿no? Energías de ira, de rabia, de cólera, de resentimiento, ¿no? Enojos. Todo eso suma y está en nuestro equipaje. Después nos enfermamos y no sabemos por qué, y parte del por qué son esas energías que enferman. Si se pasa mucho tiempo, lo negativo se convierte en tóxico, y lo tóxico deriva en enfermedad. Claro. No, la pregunta te la hago también porque Sí, obviamente yo no soy contactado, nunca hablé con ningún extraterrestre. Por eso hago estas preguntas que quizá claro, suenen por supuesto. extrañas o infantiles o absurdas. Pero No. este, el, digamos que los guías extraterrestres tienen un comportamiento como que el que enseñó Jesús hace 2000 años, como por ejemplo lo de que si les pegan una cachetada ponen la otra mejilla. Y siempre la tuvieron hasta que, por un bien común, tuvieron que cambiar esa postura, y por eso las grandes guerras cósmicas en la galaxia. Claro. Porque si ellos hubieran, siempre, sin excepción, si ellos hubieran puesto la mejilla siempre, sin excepción, ante una mala reacción del otro, hoy no existirían como existen. Porque allá arriba las guerras eran de destrucción total. Y no estoy hablando de una ciudad, de un país. Estoy hablando de planetas enteros. Estoy hablando de civilizaciones completas. De sistemas estelares completos. Claro, por eso ahí radica mi confusión en el tema de que lo que enseñó Jesús hace 2000 años con esa Ujú. y después con sabiendo que hubo guerras entre extraterrestres y que tienen armas, tienen organización militar, entonces Sí. uno se pregunta ¿por qué Jesús nos dijo eso si después seres que están más evolucionados que nosotros todavía no lo hacen? No, es que ya lo hacen. Cuando ellos vinieron acá a contactar con nosotros, vinieron con las lecciones aprendidas. Por eso Oxal, que vive en lo que se conoce como Morlen, que es ni más ni menos que Ganímedes,
una de las lunas de Júpiter. Él vive en Ciudad Cristal, sin temor a equivocarme. Y bueno, y en ese lugar hay seres que son nativos de Orión. ¿Qué hacen seres de Orión en nuestro sistema solar viviendo allí? Y Ni ellos idea. tuvieron que huir. Ellos tuvieron que huir de guerras que habían en Orión en ese momento. Porque si no huían, no contaban el cuento. Entonces vinieron, observaron que ese lugar era posible adaptarlo para la vida, y eso les costó cientos de años, por no decir miles. Fueron adecuando, crearon una atmósfera artificial, ¿no? De Morlen, de Mm. Ganímedes, y allí fue que ellos empezaron a sentarse. Y hay ciudades, no es la única Ciudad Cristal es donde está hoy por hoy el Consejo de la Confederación de Mundos Evolucionados de la Galaxia. Es un consejo de 24 maestros, aquellos 24 seres o tronos que vio Juan en la isla de Patmos cuando escribió el Apocalipsis. No sé si te acordás. Sí. Bueno, esos 24 tronos son de ese lugar, que está en Ciudad Cristal, el Consejo de la Confederación de Mundos Evolucionados de la Galaxia, donde van 24 maestros más evolucionados, de las civilizaciones más evolucionadas, perdón, están allí guiando los destinos de la humanidad, de la galaxia, en su conjunto. ¿Alguna vez recibiste un mensaje de alguno de los 24? Sí, pero no lo tengo acá a mano tampoco. Vale. Pero, Pero sí recibí, sí, es- sí. ¿y qué te transmitieron? Más allá de por ahí del mensaje puntual, sino que, ¿qué sentiste vos? Bueno, mucha paz, una profundidad en las palabras impresionante. Realmente son muy profundos en lo que dicen. De repente no te hablan. ¿Viste el mensaje que dan los guías acá? Tienen un estilo ellos, ¿no? Mm. Un estilo de dar lo que te tienen de decir, lo que te tienen que decir, etcétera. Pero ellos son más, digamos, universales, por decirlo de alguna manera. Son en su manera de expresarse, con su energía, en la manera de proyectarse a tu lado. Y bueno, realmente vos sentís que estás ante la presencia de un ser que tiene una evolución impresionante, que no se puede medir en tiempo porque eh, se diría que son prácticamente eternos para nosotros, ¿no? Que somos muy acotados en edad, en tiempo y en espacio. Ellos, por algo, son maestros cósmicos, ¿no? Este, Claro. y, y, y son seres de sexta dimensión física y sexta dimensión de conciencia. Ah, Los ok. maestros los maestros de la Tierra son de cuarta dimensión física y de sexta dimensión de conciencia. Es la pequeña diferencia que hay. O sea que los 24 maestros tienen un cuerpo físico, Si quieren, asumen uno, si no, se presentan como energía. pero ellos en estado natural, ¿qué son? Seres vivos. Son seres vivos, pero su evolución es tanta, su luz es tanta que vos los podés ver. En su estado lumínico los podés ver en su estado físico. O sea que su estado natural es tipo para Físico, nosotros, es físico, pero no como es nosotros. físico. Es físico, pero a ver, cuando vos tenés una experiencia con ellos es porque accediste a través de una meditación, ¿tá? A través de una experiencia sendra, y eso es como si vos estuvieras viendo una película. Para nosotros, ¿no? Para nosotros es como una película, ¿no? Podés acceder en una experiencia sendra y decir, estoy en pleno consejo de la Confederación. ¿Puede ser esto posible? Sí, perfectamente posible. Ok. Pero por Eh, y, y- ejemplo... Ah, sí, continúa. no, y sus energías se acoplan a la energía tuya.
Ellos tienen esa capacidad porque si no, imagínate que estás ante 24 seres, ¿no? Que tienen una energía en sus auras impresionante, una vibración, lo mismo los guías. Y bueno, y ellos, si no acoplan su estado vibratorio al estado vibratorio de la persona, del ser que llega a la experiencia, entonces el que llega a la experiencia no cuenta el cuento. Claro, Porque el caudal vibratorio y energético de sus átomos, moléculas y células es tan grande que no podríamos resistir. claro. Sí, eso es perfectamente entendible, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, quizá mi pregunta ahora quizá no sea extremadamente, digamos, importante para el desarrollo interno espiritual de cada uno, pero aún así la tengo y la quiero hacer. Dale. Si por ejemplo, con un ejemplo, tenemos a Antarel, a que Antarel es un extraterrestre que tiene un cuerpo físico. Sí. Entonces, él puede subirse a la nave y ir hasta donde están los 24 maestros y visitarlos con su cuerpo físico. ¿Están ahí los 24 maestros o no están en ningún lado y en todos lados al mismo tiempo? ¿O cómo es? Están ahí y están en todos lados al mismo tiempo, porque físicamente están ahí, pero sus cuerpos astrales, sus cuerpos mentales, ellos están en muchos lados a la vez. Están en tantos lugares como se los necesite. No te olvides que tienen que gobernar la galaxia. ¿Cómo lo hacen si no tienen esa capacidad de estar en muchos lados con otros cuerpos que pueden multiplicar a voluntad? Porque ellos sí que pueden multiplicar a voluntad su cuerpo mental. ¿Conoces el don de ubicuidad o bislocación? Sí, Bueno, ellos se pueden bislocar tantas veces como lo necesiten, para estar en tantos lugares como se los necesite. Pero también se trasladan, físicamente. Si se da el caso de que se tienen que trasladar físicamente, se suben a una nave y van hasta donde tengan que llegar, físicamente. claro. Exacto, sí. Porque yo me Pero imagino se, que tiene sí, que haber una diferencia entre una comunicación, digamos, así, por meditación y astral o telepática, con un encuentro físico. Yo creo que tiene que haber una diferencia. hay mucha diferencia, sí, sin duda que hay. Todos son contactos, pero son distintos tipos de contactos. No es lo mismo una experiencia física que una experiencia de proyección a una nave. O sea, en proyección a naves estuve en las naves muchas veces, físicamente nunca. Hmm. Y ahora que decís eso, este, ¿para qué subiste a las naves en esas proyecciones? Porque habían mensajes que dar, conocimiento que transmitir, información para saber de primera mano, y porque había pautas que tenían que dar y la experiencia estaba prevista, porque era parte de un proceso de contacto que cada contactado tiene dentro de los grupos, eh, que bueno, que todo empieza con un avistamiento inicial y termina con un contacto físico. Va, termina. Si querés decirle desde el contacto más sencillo al contacto más contundente, hay ciertos pasos, ciertas experiencias hasta el contacto físico. Pero no termina todo con el contacto físico. Ese es un nuevo comienzo. ¿Me explico? El contacto físico no es el fin. Claro, es como un fin y un comienzo al mismo tiempo, ¿no? Sí, el contacto físico marca un mojón importante, un antes y un después en la vida del contactado. ¿Sí? Y se da porque es necesario, porque si no, las demás personas que están en grupos, eh, como que dicen, ¿para qué tanta preparación? ¿Para qué tantas exigencias a nivel interno? ¿No? Y hay exigencias porque nuestros egos se resisten a soltar
las estructuras viejas y todo eso que comentamos hoy al principio, ¿no? Esas energías que son los famosos lastres, el ego se resiste, porque de eso él es amo y señor, ¿entendés? Con esas energías él puede controlar tu vida, manipular, todo. Pero bueno, entonces, desde el primer contacto, avistamiento, que no es ni programado, sino que sucede porque justamente miraste al cielo y pasó la nave, ¿está? Hasta el contacto físico, hay distintas fases operativas dentro de los grupos de contacto, ¿no? El primer avistamiento que vos puedas tener sin quizás imaginarte que lo ibas a tener, es como que se están mostrando para llamar tu atención. Es el famoso llamado, ¿no? Que se dice. Esa es la primera fase operativa, ¿no? En la cual la persona es llamada por ese avistamiento a empezar a buscar qué pasa que viví esta experiencia y, ¿no? Tanto el que está en los grupos como el que no está. El que está en los grupos tiene más contención, digamos, porque siempre hay alguien con más experiencia dentro de los grupos que le va a ir explicando el por qué vivió ese contacto, cuál es el motivo y el fin. Pero el que no sabe nada va a empezar a buscar. El que no está en los grupos va a empezar a buscar. Y tarde o temprano se va a dar con alguien que está haciendo difusión del contacto. Con alguien que tenga una experiencia. De repente ve a un Sisto, a un Ricardo González, a un Luis Fernando Mostajo o a otro contactado por la tele, por las redes sociales, etcétera. Y dice, ay, mirá, justo, aquí puedo hacer la pregunta que yo tenía de por qué esto, de por qué la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa persona escribe, por ejemplo, si es por YouTube, le escribe en los comentarios, me pasó esto, viví esto, ¿podrías comentarme al respecto? Entonces, la persona que dio la entrevista, o sea, el entrevistado, le dice, mirá, nos estamos reuniendo, ¿querés tener una entrevista con nosotros? Nos estamos reuniendo y bueno, te podemos explicar mejor personalmente. Y así la persona llega. Es un ejemplo que te doy, ¿no? Digo, las personas pueden llegar de muchas maneras. Sí, sí. Pero casi siempre vienen porque alguien se dedica a difundir el contacto extraterrestre. Claro. Ahora, cuando ya, digamos, estás metido en el tema, ¿no? Que sabés Sí. que hay extraterrestres que vuelan en sus naves, te metés ya con el mundo de los contactados y ya lo sabés. Y vos salís y vos ves que esas luces te hacen flashes. O sea, si no es para empezar la búsqueda, porque ya la empezaste, ¿por qué te hacen flashes? ¿Cuál es el objetivo de esos flashazos de luz que te hacen? Primero, que tomes conciencia de que ellos están ahí, que te están apoyando, que están apoyando tu proceso de contacto, ¿tá? Pero también pueden estar motivándote a que intensifiques tu labor de preparación para un contacto y tu labor de preparación interior, eso que se conoce como el contacto interior. Por lo general es eso, para lo que aparecen las naves que te dan esos flashes y esas. Es como, digamos, si hay muchas maneras de que ellos se muestran en los cielos de una ciudad o en los cielos de un campo, donde hay menos luces y donde vos los podés ver más claro. En los cielos de una ciudad es más fácil que pasen desapercibidos. Y si vos estás en la ciudad y justo miraste al cielo y ahí ves un flash, si ellos no hacen el flash, no los ves. Seas contactado o no. Si ellos hacen el flash, decís, uy, ¿eso qué fue? Y te das cuenta, son ellos, Claro. ¿no? Yo, el tema y esto lo veo mucho en los comentarios, en las entrevistas, eh, el tema extraterrestre es interesantísimo, es apasionante. El contacto extraterrestre, otras civilizaciones, seres de otros mundos, naves espaciales. Pero ahora, cuando llega el momento de hablar del trabajo interno, ahí es como que la cosa, el ánimo, el entusiasmo de la gente cae.
porque es como que esa es la parte, no sé, es como una parte, digamos, borrosa, opaca o poco atractiva. Lógico, porque es el gran debe que como humanidad tenemos. No conocernos a nosotros mismos, no observar nuestras reacciones. Si tenemos reacciones negativas, no tratar de cambiar. Total, yo soy así, y el que me quiere, que me acepte así, tal como soy. Pero esas actitudes, tarde o temprano, te dejan solo en la vida. Porque nadie va a querer estar con alguien que tenga actitudes negativas. ¿Tá? Y si hay algo, en mi caso personal, que supe a los 9 años, eran dos cosas que las tenía muy claras. Una es tratar de ser mejor persona siempre. Siempre hay algo para cambiar a mejor. Dos, mi camino iba a ser el camino del bien, no del mal. Si eventualmente le hice mal a alguien, fue porque cometí errores. El error es parte del aprendizaje del ser humano. No justifico errores míos ni de nadie. ¿Tá? Y hay distintos tipos de errores. Una cosa es cuando vos cometés un error y estás solo, y otra cuando cometés un error y estás con otras personas e involucrás en ese error a otros. Y haces que otros se equivoquen a través de tu error. Entonces el ser humano se cree que es perfecto, se cree que no hay nada negativo dentro de sí, que si está en un camino espiritual no hay nada que cambiar, porque por algo está en un camino espiritual, porque por merecimiento, por su manera de ser, ya es así. Es como decir, no, si estoy en un camino espiritual y soy un ser espiritual, ¿qué tengo que cambiar? Nada, porque el espíritu no se equivoca. Por ejemplo, pero vos sos un espíritu encarnado en la tierra. Tenés un cuerpo limitado, que es tu cuerpo físico. Tenés un cuerpo de emociones y deseos, que es tu cuerpo astral. Tenés dos cuerpos mentales. El mental inferior, donde están aspectos negativos de tu mente, que esos son los que tenés que transformar y cambiar, así como los aspectos negativos de tus emociones y deseos. Porque esas dos energías, emociones y pensamientos negativos, que con el tiempo se convierten en tóxicos, con el tiempo de tóxicos nos enferman. Y si vos estás enfermo, no podés cumplir con tu misión. Y si vos tenés esas emociones negativas, tarde o temprano, te van a pasar cosas que te van a hacer que vos cometas errores, ¿tá? Y tarde o temprano, si vos no reconoces que eso es lo que tenés que cambiar, porque somos seres creados para vivir en conjunto con otros seres y para vivir relaciones constructivas, no destructivas. Y para enseñar que sí se puede cambiar, sí podemos cambiar, que cuesta muchísimo. Estamos en la ley del mínimo esfuerzo. Nadie quiere esforzarse lo mínimo en nada en la vida. Y bueno, hay un dicho que dice, el que quiere celeste que le cueste. Si vos querés alcanzar un estado evolutivo, y nada vas a lograrlo sin que te cueste. ¿Por qué cuesta? Porque quien se resiste es el ego. Porque el ego es el que a través de tus errores, de tus defectos, de tus actitudes negativas, te mantiene controlado, pero te va aislando de las personas, de la gente. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Cuánta gente conocemos en el mundo, ¿tá? Que no la quiere nadie por lo negativa que es? Que nadie se le quiere acercar. Esa no es la misión que como seres humanos vinimos a vivir cuando nacimos. El espíritu de esa persona debe estar totalmente frustrado. Digo yo, no sé, no debo juzgar, pero a ver, si yo fuera el espíritu de esa persona diría, ¿y qué hago yo acá? ¿Qué posibilidades tiene el alma de aprender y de crecer del error que esta persona está cometiendo si no quiere cambiar, si no se da una oportunidad, si no quiere ver que es imprescindible un cambio?
un cambio en su manera de pensar, en su manera de actuar, en lo que siente, en lo que dice, en cómo reacciona. Claro. Y bueno, y entonces, ¿no? ¿Algu- ¿Alguna vez vos pensaste, dijiste, me alargo todo porque esto es un quilombo? O sea, no sé, como que de repente no te encajaban las cosas, no le viste sentido y dijiste, o lo pensaste por lo menos, largo todo y ya está. Como 1 millón de veces. No, en serio. 5 a 10 veces en estos 22 años, que hace casi 23, que bueno, que empecé en esto de Misión Rama o de los grupos Rama. eh, sí, sí, porque las pruebas fueron muy fuertes. Los errores cometidos fueron también grandes. Pero no había aprendizaje si no. No había posibilidad de cambio si no cometía esos errores. No es justificación a mis errores cometidos, pero vinieron por algo, para algo. No para convertir mi vida en un infierno, pero en ese momento estaba viviendo un infierno. Entonces cuando vos te pasan esas cosas, te das cuenta. Si tenés el suficiente grado de conciencia eh, para quedarte tranquilo, serenarte, eh, aplicar, si sos de los grupos, el conocimiento que se nos da como miembro de los grupos de contacto, ¿no? De que hay que meditar aún a pesar de todas las circunstancias de vida, de que hay que seguir adelante, que no hay que aflojar, que cuanto más negativa está la, la vida, o cuanto más sos probado como una fragua, más justamente se te, se te pide, dale, dale para adelante. Ahora mismo estamos terminando el 2019, ya dentro de poco estamos en el 2020. ¿Se viene algo para la humanidad? ¿Estamos cerca de algo o esto va a ser un proceso así que muy gradual, que los cambios nunca los vamos a ver así, sino que va a ser todo un proceso? Se vienen cambios, como siempre. Este, la humanidad está en constante cambio y evolución. Lo raro fue, o sería, en realidad, que no hubieran cambios previstos. Eh, tenemos que vernos como una civilización de múltiples razas, de múltiples culturas, de múltiples evolucionando en distintos niveles de conciencia. ¿Sí? Por ejemplo, en el planeta hay seres de raza negra, de raza blanca, de raza amarilla, este, nativos americanos, todo un montón de... Te nombro algunos por no nombrar todos, pero... Y que cada uno representa eh, distintas culturas. Y esas culturas tienen una historia cronológica. Y son hacedores de la historia del planeta. Tienen historias de pasados gloriosos y de pasados nefastos. Todos nosotros estuvimos encarnados en todas las distintas culturas que existieron en la Tierra con anterioridad. Lo que pasa es que no lo recordamos. Pero lo que viene es mucho más glorioso todavía. De las glorias pasadas, mucho más glorioso. ¿Por qué? Porque la Tierra ya trascendió, ya ascendió de dimensión. La Tierra, si no está en una cuarta dimensión, está casi en una quinta. Casi en una quinta dimensión. La Tierra con el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral, con sus elementos y elementales. Pero ¿qué pasa con el hombre? Que estaríamos enmarcados dentro del reino animal.
El hombre, a diferencia de los demás, de las demás especies animales, tiene un alma individual, ¿tá? Y un espíritu individual. Los animales tienen un alma colectiva y un espíritu colectivo. Por eso todos los gatos maullan, todos los perros ladran, ¿no? Etcétera. El ser humano es distinto cada uno del otro. Cada ser humano es un mundo aparte. Y cada ser humano posee en sí mismo infinitas posibilidades de cambios y de transformaciones. Infinitas posibilidades de expresar amor. ¿Qué amor? El amor incondicional. Eso es a lo que está destinado el hombre a llegar. A vivir el amor incondicional. Aquel que en su momento Jesús vivió por un instante en la cruz, y que él dijo en algún momento, ustedes podrían llegar a hacer grandes cosas y muchas más cosas que yo aún, o cosas más grandes que yo aún. ¿Por qué? Porque nosotros podemos lograrlo en vida, en cualquier momento. Hay muchos seres humanos que ya están viviendo el amor incondicional, pero la idea es vivirlo constantemente, no esporádicamente. ¿Y Claro. sabés lo que son millones de seres humanos viviendo el amor incondicional en todo momento y en toda situación, en todo lugar, dando amor sin esperar recibir nada a cambio, sin ninguna condición, ¿eh? Te amo porque lo siento, punto. Y eso es lo que, digamos, cuando vos decís que lo que viene es glorioso, o sea, ¿te referís a eso? Me refiero a que lo glorioso va a ser que la humanidad va a ascender porque va a entender desde un estado de conciencia que el amor incondicional es Dios en nosotros. Pero para llegar a eso, tiene que deshacerse de aquello que hablábamos en un principio de la entrevista, de esos aspectos que son los lastres. Tiene que librar sus batallas internas con su ego, que no le va a hacer el camino fácil, que se la va a hacer dura, ¿tá? Y bueno, vos podés perder batallas, pero lo que tenés que ganar es la guerra. Si querés hablar en términos guerreros, ¿no? Y la guerra es lograr el cometido para el cual la humanidad fue creada, y es eso. Amar incondicionalmente en todo momento, en toda situación. ¿Por qué estamos acercándonos en 2020 a un tiempo en el que podemos ver que como humanidad eso pueda ser posible? Primero, las grandes crisis existenciales que está viviendo la humanidad. Crisis económicas, crisis religiosas, crisis de afectos, crisis de relaciones. ¿Tá? Todo está en el fuego de la fragua. Todo el mundo, incluyéndote, incluyéndome, estamos siendo moldeados en fraguas constantemente. ¿Tá? Mm. Y cuando llegan estos momentos donde las crisis son a múltiple nivel, incluso crisis de fe, ¿no? Grandes catástrofes. Catástrofe significa eso, catástrofe de fe, censo de fe. La fe es puesta a prueba, la fe. No solo la fe como concepto religioso, la fe como energía, la fe como algo que haga mover montañas, si es necesario. Y estamos siendo puestos a pruebas todo el tiempo y parece que no hay descanso. Entonces, esto, ¿a dónde lleva? Lleva a que va a llegar un momento en el que el sistema social se caiga, el sistema económico se caiga, las relaciones tal como están siendo concebidas desde siempre no tengan más razón de ser. Y en ese momento, ¿qué va a hacer la humanidad? Se va a preguntar aquello que nunca se preguntó como humanidad. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el objetivo de ser y existir en este tiempo, en este momento, de estar consciente aquí y ahora, ¿tá? De lo que estamos viviendo? A nivel espiritual, a nivel material. Entonces, ¿qué pasa?
hay ciertos eventos cósmicos que están por darse que van a acelerar los procesos, que ya están acelerando los procesos, porque ese evento cósmico ya está en camino, ya está en marcha, y no hay marcha atrás. O- Eh, Ese evento cósmico es lo que se conoce como el famoso flash solar, ah, o una micronova, por ejemplo. ¿Por qué se habla de micronova? Porque es en relación a la supernova, ¿no? Es un evento de pequeña magnitud. No tiene nada que ver con una supernova, pero sí a nivel de la humanidad o de humanidades, porque no es esta la única humanidad que está siendo afectada por ese evento, ¿no? A nivel de esta humanidad, eh, va a marcar un antes y un después, sin duda. ¿nos podés explicar qué es una micronova? Sí, la micronova es una supernova a pequeña escala, por decirlo sencillamente, ¿tá? Y es eh, como que el Sol, y no estoy hablando de nuestro Sol, sino que estamos hablando de que otro Sol es el que produce ese evento. Viene desde el centro de la galaxia ese evento. Nosotros estamos a 33.000 años luz de distancia del centro de la galaxia, de la Vía Láctea. Si ese evento se produjera ahora, duraría 33.000 años en llegar a la velocidad de la luz. Y a nosotros lo que nos va a afectar es la luz solar. ¿De qué sol nos va a afectar? Bueno, está el sol central de la galaxia, después está el sol de las Pléyades, que se conoce como Alción, que es un sol local, de un grupo local al que pertenecemos. ¿Por qué motivo? Porque nuestro sol, y esto lo dijeron los mayas, no lo digo yo, gira, da una vuelta completa al sol de Alción cada 26.000 años. ¿Ah? Entonces, cada 26.000 años, ese sol completa y es lo que los mayas llamaban el año galáctico. ¿Ah? Ujú. Entonces, ese sol de Alción también está siendo afectado por este flash solar. Entonces es afectado el sol de Alción y también nuestro sol, por consecuencia. Ujú. Y si es afectado nuestro sol, la luz demora 8 minutos en llegar a nosotros. Pero, por algo, a nivel de los grandes investigadores del fenómeno ovni, de los grandes contactados, seres que han tenido contacto con recientes, con, con algunos seres cósmicos que están transmitiendo esa información y ese conocimiento. Quizás no estoy hablando de contactados de Grupo Rama, estoy hablando de otros contactados, de otros investigadores del fenómeno OVNI. Y en eso tenés para investigar en Corey Goode y David Wilcock, que son los que están hablando abiertamente de esto. ¿Por qué motivo? Porque ya es tiempo de decirle a la población, estén atentos porque durante un mínimo solar va a llegar esta energía a nosotros. Y ahora estamos en un mínimo solar que termina en 2020. Ahora, si no llega a pasar esto en este mínimo solar, puede pasar en el siguiente mínimo solar. Y el siguiente mínimo solar sería por el 2031, aproximadamente. Por aquello de que cada 11.5 años se produce un mínimo solar. Entonces, yo saco mis conclusiones. Y bueno, si no es ahora, es dentro de 11 años y medio. O sea que una micronova es como una especie de llamarada solar.
No, es una explosión de luz, que es Una, distinto. una explosión de Las luz. llamaradas solares, ¿tá? También son explosiones. Pero esto es distinto. No es lo mismo todos los soles tienen llamaradas solares o emiten llamaradas solares, porque es parte digamos, de su característica. Y estoy hablando no solo de nuestro sol, de otros soles en el universo. Pero pocos soles, en comparación a todos los soles que existen en la galaxia, tienen el evento de una supernova o de una micronova. Que la micronova, como dije, es una supernova en pequeña escala. Pero para la humanidad, digo, afecta y afecta. Afecta a tu físico, afecta a tu parte psíquica, afecta a tus emociones, afecta tus cuerpos sutiles. Entonces, ¿qué están haciendo los seres que están en misión de ayuda a la humanidad? Que están del otro lado del velo de la Matrix. ¿Qué es lo que están haciendo? Están asistiendo a los seres humanos a niveles sutiles, incluso a niveles genéticos. Porque mucha gente va a tener que tener su genética preparada para ese momento. Mínimamente vas a tener que estar activo en algo espiritual para poder, digamos, que ellos digan, bueno, vamos a asistir a esta persona y todo. Las personas que no estén en un camino espiritual, ¿tá? También están siendo ayudadas en algún punto y están siendo motivadas a despertar a lo espiritual. Por eso se está difundiendo tanto lo espiritual en este tiempo. Por eso la internet tiene tanta información espiritual, tanta que hay que discernir qué es verdad y qué no es verdad. Pero, o qué hay de verdad en tal información y qué hay de verdad en tal otra. Pero más allá, más acá, es ese el punto. Digo, y quien no despertó tiene tiempo aún de despertar. Claro. O sea que la micronova puede ser ahora en 2020 o si no en 2031. Y Ah, eso es, sí, va a sí, va a ayudar ayudar muchísimo. muchísimo Sí. porque de alguna manera va a activar qué en el ser humano. Va a activar muchas de las cadenas de ADN que no tiene activas. Ujú. Porque vos para vivir un estado de conciencia crística, con dos cadenas de ADN activas y no funcionando en un 100%, porque esa es la otra, tenemos dos cadenas de ADN activas pero no funcionan en un 100%. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir una vibración de séptima dimensión? Antes era natural eso en el ser humano, pero teníamos las 12 cadenas de ADN, las 12 hebras o hélices o cadenas de ADN, las teníamos todas activas. Era más fácil. Era más fácil, era de forma natural. No tenías que pensar en amar incondicionalmente. Eras amor incondicional caminando o latiendo al ritmo de tu corazón. Y la humanidad es muy mental, se ha transformado muy mental. Y hay que dejar un poco de lado la parte mente y centrarse en el corazón. Porque en el corazón está el sentir, y en la mente está el pensar, y en la mente está el ego. Un libro muy importante que llegó a mis manos en el 2015 fue Un curso de milagros. No sabía cómo empezarlo a leer, porque es un libro, parece el libro gordo de Petete, no sé si conociste ese libro. Lo Bueno, conozco de nombre, pero nunca lo tuve en mis ahí manos. va, parece el libro gordo de Petete. Bueno, ¿y qué pasa? Y algo me dijo, anda donde explica lo de la mente dividida. Y busqué y encontré. Y entendí que nosotros en nuestro plano mental tenemos dos realidades.
o dos polos diferentes, o se manifiestan dos polos mentales distintos y opuestos. Uno es la mente dividida, y ahí está el ego, y el otro es la mente divina, y ahí está Dios. ¿Dios está en tu mente? Sí, pero ¿por qué no puedes acceder a Dios desde tu mente? ¿O no es conveniente en este tiempo acceder a Dios de tu mente? Porque tenés el ego, que siempre te la hace a cuadritos, y te vende espejitos de colores por oro. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el lugar más seguro para acceder a tu parte divina sin que haya interferencias de nada? Ni del ego, ni de seres extraterrestres que están para boicotear tu proceso de contacto, seres extraterrestres físicos, seres de otros universos, seres mentales que son totalmente negativos, ¿tá? Y que se conocen desde hace miles de años como los arcontes, ¿tá? Que también hay una afectación individual de persona a persona por estos seres. Entonces, ¿cómo haces? Tenés que ir al corazón, porque es ahí donde está la energía del amor incondicional, que está siempre presente, que está como guardada en un cofrecito. Solo tenés que acceder a ese espacio sagrado de tu corazón, y si querés podés mentalmente hacer el pedido consciente. Bueno, yo quiero tomar contacto con mi amor incondicional. Ya llegó el tiempo de tomar contacto con mi amor incondicional. Y entonces te quedás quieto y esperás a ver qué pasa. Siempre algo va a pasar. Capaz que lo haces hoy y no pasa. Lo haces mañana y no pasa. Pero lo haces pasado y pasa. El tema es que cuando lo haces una vez y no pasa, el ser humano dice, esto ya no funciona. No es para mí, no, sigo como estoy, gracias. ¿Ah? Digo, ¿y dónde está tu perseverancia y tu constancia? ¿Y dónde está tu fe de que vas a tomar contacto con esa energía? ¿Entendés? Entonces esas son las cosas que nos falta reforzar o vivir. La constancia, la disciplina, la perseverancia, la paciencia. ¿No? Porque el camino interno, y esto es parte del camino interno, el tomar contacto con tu espacio sagrado del corazón, es un camino donde tenés que aplicar todas esas características, todas esas improntas. La paciencia, la perseverancia, la constancia, la disciplina. Sin eso no hay logros espirituales. Y nadie nació sabiendo. Y para cada uno la forma de vivir la espiritualidad es distinta. Y para cada uno, a alguno le va a costar más ser paciente, o ser perseverante, o ser disciplinado, o ser constante. Y a otro le va a costar todo. ¿No? Entonces, bueno, cuando tomás contacto con esa energía de amor incondicional, ahí se te empiezan a ubicar las cosas en su lugar. Es impresionante. Yo es como si tuviera un puzzle armado. Las piezas se desarmaron mágicamente y llegaron piezas nuevas que armaron un puzzle mayor. Y ese es el efecto dominó. Entendés una cosa y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y te das cuenta que no hay que perdonar. Si vivís el amor incondicional, no es necesario perdonar. Pero si tu amor no es incondicional, tenés que perdonar. Sí, creo que queda mucho trabajo por hacer a la humanidad. Lógico. Entonces, ojalá sea dentro de 11 años y medio. Porque yo creo que mucha gente está entendiendo y muy rápido todas estas cosas que te comento. Y más todavía. Porque esto es como una muestra, la punta del iceberg. Es la punta del iceberg. Y nuestro mundo interno es así. Conocemos la punta del iceberg. Cuando buceás abajo del agua, ves lo inmenso del iceberg y te asusta.
No mencioné los miedos, ¿no? Que los miedos juegan un papel muy importante. ¿Quién no tiene miedo a algo? Todo el mundo. Empezando por el miedo a morirse, siguiendo por el miedo al fracaso, miedo a ser abandonado por tu familia, por tu pareja, por los seres queridos, miedo al ridículo, miedo de todo tipo y color. Todos tenemos miedos. El tema es qué hacemos con esas energías, cómo las manejamos. Y hay que aprender a manejar las emociones y los pensamientos. Te agrego un Si miedo. El a miedo, ver, el miedo a no poder, a no estar a la altura del proceso evolutivo. y bueno, está, pero eh, todos tenemos ese miedo también. Los que estamos despiertos en lo espiritual, y cuando digo lo espiritual, no necesariamente en un proceso de contacto, ¿eh? Caminos espirituales hay cientos. Todos tienen miedo a no estar a la altura. Y todos quieren hacer lo correcto. Y en el hacer lo correcto no se permiten errores. Y ahí está el error. Porque si no tenés error, ¿cómo aprendés? Hacer lo correcto prácticamente es como imitar al otro. Yo lo hago así porque Sisto lo hace así. Los guías dijeron, no hay forma, ustedes mediten. ¿Cuántas formas de meditar hay? Muchas. En Rama les damos algunas. Les damos una guía de práctica, guía, no digamos, algo que es como ley. Es una guía. Si a vos te gusta hacer la cúpula haciendo el paro de mano, hacé la cúpula haciendo el paro de mano. Si para vos funciona, hacelo. Pero en grupo trabajamos como lo indica el instructor. Y muchas veces los instructores no enseñan eh, o no, o se olvidan, sobre todo, de que el verdadero contacto es con nosotros mismos. Y para eso tenemos que ir hacia adentro. No hay vuelta. Empezando porque hay unas meditaciones primeras en el Cristo y otras segundas en Dios. Esto estaba escrito en las 24 prácticas de los primeros años de la misión Rama. Después se fueron haciendo, digamos, se fueron reestructurando las 24 prácticas y parece que esa información se perdió en el camino. Pero en realidad, yo lo leí, a mí nadie me lo contó. En las 24 prácticas eso estaba dicho. ¿Y qué pasa? Si no hacemos meditaciones primeras en Cristo y las segundas en Dios, nunca vamos a acceder a nuestro Cristo interno y nunca vamos a acceder a nuestra divinidad interior. Claro. Ahora, Rama, o sea, no es necesario estar en Rama, me imagino yo, para evolucionar o practicar el contactismo de modo correcto, ¿o sí? No, no es necesario. Rama es un camino de contacto. Hay muchos y cada uno tiene su valor. El llamarlo correcto es como decir, a ver, este ser extraterrestre es mejor que el otro. No, estamos hablando de los que se contactan con nosotros, ¿no? Digo, seres extraterrestres de misión Rama que son, algunos vienen de Venus, otros son de Orión, otros son de Sirio, otros son de Alfa Centauro. Pero en otros grupos de contacto hay seres de las Pléyades, hay seres de Sirio, hay seres de Arturus, hay seres de Andrómeda. ¿Y qué? ¿No valen el contacto con esos seres? Todos los contactos valen, sobre todo si son con seres positivos, que van a ayudar a la raza humana a evolucionar. Porque lo que estamos hablando del contacto con nosotros mismos es evolución pura y dura.
¿Cómo evoluciona el hombre si no se mira a sí mismo, si no se observa, si no observa sus reacciones, si no observa sus pensamientos, sus sentimientos? Tiene que haber un... Porque eso te obliga a estar en el aquí y ahora. Aquí y ahora, ¿qué pienso yo? ¿Qué siento? ¿Escucho los latidos de mi corazón? ¿Le doy importancia a estar respirando y a estar vivo? ¿Le doy importancia a tener una familia, a valorarla, a quererla? O más allá de las diferencias que puedan haber entre seres de familia, vos podés tener diferencias con las personas, porque ninguno va a ser igual a vos, ninguno va a pensar igual a vos, ninguno va a sentir como vos. Y eso en todos los órdenes de la vida, ¿no? Desde ideas espirituales, ideas políticas, ideas religiosas, todo está implícito. Esto es un todo, ¿está? Y somos un universo, un microcosmos, dentro de un macrocosmos. Y en ese macrocosmos, los que vienen a ayudarnos del cosmos, de otras galaxias, de otros sistemas estelares, ya vivieron esta realidad. ¿Y ellos por qué vinieron? Porque vieron que peligrosamente nos íbamos acercando a un final que no iba a tener vuelta como humanidad. Y ellos, dentro de la misión Rama, eh, eh, previeron que los contactos sean con gente sencilla, simple, humilde, o que tuvieran un grado de humildad que por lo menos pudieran aceptar el contacto como algo natural. Porque ¿cómo puede ser que en nuestra galaxia, que tiene 400.000 millones de soles, como el nuestro, imagínate los sistemas planetarios que pueden haber, imagínate la cantidad de planetas que pueden haber en cada sistema planetario, e imagínate la cantidad de planetas con posibilidades naturales de vida como el nuestro. ¿Y que estamos solos? ¿Y que no hay nadie más que nosotros? No, está claro No, que pensar en el tamaño del universo es no, estamos pensando en el prácticamente... tamaño de la galaxia. Nuestro universo total tiene miles de millones de galaxias como la nuestra. Nuestro universo local, que lo mencionan los guías de Ra, son 9 galaxias. Andrómeda, la galaxia central, con el Sol de Andrómeda como el Sol central de nuestro universo local, ¿tá? Y 8 galaxias satélites, entre ellas la Vía Láctea. Sí, no, es casi... es impresionante, casi una locura para la mente No, humana, ¿no? olvídate, olvídate. Entonces yo me pregunto, ¿no? Eh, ¿Dónde quedamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Por qué tuvimos que vivir tantas vidas? ¿Por qué hay seres que son semillas estelares y que tuvieron que vincular sus procesos evolutivos a los procesos encarnativos del planeta? Porque vinieron con dos objetivos. Uno, ayudar a la humanidad al salto cuántico que tenía que dar el 22 de diciembre del 2012. Ayudar a la humanidad y a la Tierra, perdón, también a la Tierra. Y dos, porque las condiciones que la humanidad de este planeta tiene de forma natural, porque así fuimos creados por Dios, ¿está? No existen en ningún otro lugar en nuestro universo local. El ser humano de este planeta fue creado con la capacidad del libre albedrío, elegir libremente si querés hacer el bien o el mal, si querés ir al este o al oeste, si querés ser hombre o mujer, si querés ser católico o protestante, ¿tá? Si querés ser un ser espiritualmente despierto o un ser materialmente dormido. Tenemos la capacidad de desarrollar altos grados de evolución, perdón, de espiritualidad.
y a través de esos altos grados de espiritualidad lograr dar grandes saltos en la evolución. De tal forma que de pasar de estar en el último lugar de la escala evolutiva, podamos avanzar mucho más que muchas civilizaciones que hace miles y millones de años que vienen evolucionando. Y esa historia, algunas civilizaciones no se la fumaron. Perdón la expresión. No se la bancaron. Dijeron, no, de ninguna manera. Yo vengo hace millones de años evolucionando y a mí me va a pasar evolutivamente, va a pasar a estar por delante mío evolutivamente una civilización que todavía no está creada y que va a empezar a evolucionar desde cero. De ninguna manera. Y ahí empezó el mal en el universo. Y eso que le dijeron, pero mirá que esto es el plan de Dios. No importa, para mí esto no va. Entonces negó a Dios. Es bravo negar a Dios. A mí me pasó en lo pequeño, en el 95, como te conté, y así me fue. Y tuve que reconocer que estaba equivocado. Pero este ser no reconoce que está equivocado. Y siguen, ¿no? Y siguen. Y pasó desde el universo mental, porque este ser es un ser mental. Estamos hablando de Lucifer. Era un arcángel, un resplandeciente. Un ser que no tiene nada que ver con el Satanás de la Biblia. El Satanás de la Biblia es Satanil o Satanael, que es un ser que viene de la estrella Rigel, que es un reptil, un reptiliano, ¿tá? Y era uno de los seres más brillantes mientras no estuvo revelado. Era un ser que era comandante, bla, 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 todo, ¿no? Pero fue tentado por Lucifer. Poco a poco Lucifer le fue metiendo la semillita ¿cómo es? De la envidia, de la ira, de esto, de aquello. Supo cómo hacerlo hasta que este ser Satanael se rebeló. Dijo, no te aguanto más, ya está. Y ahí empezaron las guerras de Orión. Las últimas guerras de Orión. De Oriones contra Oriones. Ahí fue el principio. Y este ser empezó a ir por sistemas estelares contiguos o vecinos, ¿no? Y bueno, y fue buscando gente que se sumara a su causa, y así fue. Que están los de la Osa Mayor, los de la Osa Menor, los de Zeta Reticuli, que son los verdaderos grises. Porque después están los grises que crearon los Oriones, que son clones de los grises de Zeta Reticuli. Y están seres serpientes, o sea, las razas serpientes famosas, los alfa dragones, los Anunnakis. Todos esos están contra esta historia, ¿no? Que a grosso modo te la describí en un poquito minuto. Que es que no quieren que civilizaciones como la nuestra, como la de la Tierra, humanidades como la de la Tierra, que fueron creados millones de años después que las de ellos, avancen por encima de su propia evolución que lleva millones de años. En poquito tiempo, porque podemos dar un salto que puede ser hasta instantáneo. En un segundo vos podés pasar de ser el villano a ser el héroe. Solo en la Tierra, no existe otro lugar en el universo. Y por eso la Tierra se llenó de villanos. Porque a Satanael lo mandaron acá hace 25.000 años. Perdón, hace 20.000 años. Digo bien. Eso de las guerras de Orión fue hace 25.000 años, las últimas guerras de Orión. Y durante 5.000 años hubieron batallas despiadadas en el universo, sobre todo en nuestra galaxia, ¿no? Y bueno, y hace 5.000 años, Satanael y sus lugartenientes más, digamos, fieles, fueron deportados a la Tierra. Los trajeron los pleyadianos y les crearon unos cristales
piramidales de color verde esmeralda que son como prisión. Ellos morían en la Tierra, pero no podían encarnar en sus planetas de origen. Entonces este ser, Satanael, ¿qué hizo? Creó el bajo astral. ¿Para qué? Para que hacerle la guerra psíquica o darle una batalla psíquica a la humanidad desde adentro de la humanidad. Él lo trajeron acá para que ayudara a la humanidad a evolucionar y con una opción para que él cambiara su postura, y lo que hizo fue exactamente lo contrario. Entonces desde ese tiempo, desde hace 20.000 años, existe el bajo astral, ¿está? Así como desde hace 13.000 años existe la Matrix. O sea, Entonces, bajo astral más Matrix, imposible poder acceder a estados de conciencia elevados. claro, estamos Durante miles de en años nos pasó. una situación extremadamente dificultosa, ¿no? Y lógico. Ellos fueron los que desconectaron nuestro ADN. Exactamente. Y ahora, Exactamente. ¿no era más Fue, fácil que los buenos reconectaran el ADN de vuelta? lo que pasa que hubieron muchas, esto es como las novelas, ¿no? De nuestras madres y abuelas, viste que vienen muchos capítulos. Son historias completas que vienen en muchos capítulos, ¿está? Hay capítulos que sabemos y hay otros que casi que lo sabemos en su totalidad, nos faltan algunos datos y hay otros que ni sabemos. Todo eso se va a descubrir en breve. Ya se está descubriendo, ya se está sabiendo mucho, pero eso mucho es muy poco en relación a la verdad total. Entonces, por eso te digo, se vienen grandes momentos. Vos hablaste del 2020, viste todo lo que dio para hablar del 2020 en adelante. ¿Qué le espera a la humanidad? Y a la humanidad le espera despertar en masa. Millones de personas deberían de despertar, miles de millones. Somos 8.000, casi 800 millones, ponele, 8.800, de los cuales 4.000 millones están en Asia. ¿Crees que Latinoamérica, digamos, está más adelantado en este proceso que el resto del planeta? Lo que pasa que los 24 ancianos eligieron a Sudamérica como el continente del gran despertar y donde surgiera la nueva humanidad. Y mirá lo que está pasando en Sudamérica. O lo que ha pasado. ¿Y por qué la Kundalini se vino para acá? La Kundalini planetaria se vino para Sudamérica. Porque los maestros cósmicos ya lo habían visto. Y muchos archivos de los tibetanos se trajeron para Sudamérica. Y muchas culturas que fueron desaparecidas y que estaban en Asia y en otras partes del planeta, se trajeron para Sudamérica. Entonces, la realidad que muestra a nivel político, social o socioeconómico Sudamérica es como la distracción para otras cosas que tienen que pasar. O la señal de que está cerca ese cambio en el que Sudamérica despierte y empiece a ser el gran faro del mundo. A nivel espiritual, ¿no? Antes todo el mundo se trasladaba a la India para ver a gurúes, para ver a yogis, para ver a grandes iniciados. Y hablo de Gandhi, hablo de Sai Baba, hablo de la Madre Teresa de Calcuta, hablo de toda esa gente, ¿no? Iba al Tíbet para tomar contacto con lamas, para tomar contacto con conocimientos que estaban resguardados solo allí. Iba a la China y tomaba contacto con el taoísmo, con el budismo Chan, iba a Japón y tomaba contacto con el budismo Zen, de primera mano, ¿no?
Y ahora todo eso deja de tener su razón de ser en toda esa parte y todo se traslada para esta parte. De hecho, que la Kundalini planetaria esté anclada en la cordillera de los Andes va a marcar que van a nacer seres de gran evolución espiritual en este lugar del planeta, en Sudamérica, y van a empezar a elevar la vibración de Sudamérica, a donde tienen que llegar. Y con Sudamérica, todo el planeta, porque no es, digo, si en algún lugar Europa fue medio de paso entre América y Asia, ¿tá? Sudamérica va a ocupar el lugar para el que siempre estuvo preparada según los maestros cósmicos. Pero había que vivir todas las matanzas de todos los conquistadores en Sudamérica y en todas las Américas, pero estamos hablando de Sudamérica. Había que vivir mucho olvido y mucha ignorancia, se ignora al que es nativo de Sudamérica y se adora al que no es nativo. Y esa es una de las mentalidades más importantes a cambiar. ¿Sos sudamericano? Tenés que estar orgulloso de nacer en Sudamérica. Tenés que ver por qué espiritualmente elegiste nacer acá. Eso no implica que te puedas ir a vivir a otra parte del mundo, pero tu conexión más fuerte va a estar acá. ¿Por qué? Porque es donde está, donde vos anclaste tu alma, tu espíritu. En mi caso porque nací en Uruguay, otros en Argentina, otros en Perú, otros en Venezuela, otros en Colombia, otros en Brasil. Y acá en Sudamérica han habido grandes contactados. Y muchas cosas en el pasado sucedieron en Sudamérica, positivas, de evolución. Lo que pasa es que no se saben, no salen a la luz. Se ha ocultado mucho, porque era parte de las leyendas nativas que fueron, junto con la invasión religiosa, ¿tá? Eliminadas, incendiadas, destruidas, no sé. Y solo quedó la memoria de los ancianos que iban transmitiéndole a los más jóvenes vía oral todos los conocimientos. Y igual había ¿cómo decir? La llamada, ¿cómo es? La llamada esta, la descompuesta, ¿no? Había Teléfono descompuesto. El teléfono descompuesto, había una desviación del conocimiento original, pero la gran cantidad, el 80%, 90% del conocimiento original se mantuvo. Lo mismo le pasó a los mayas. Ellos se tuvieron que recluir en las montañas y guardar, muy bien guardados, sus conocimientos para que no fueran destruidos por los invasores. Y a otras culturas lo mismo. Otras decidieron desaparecer. Los mayas, de hecho, desaparecieron. Quedaron descendientes de, ¿no? Los Anasazi, por ejemplo, de Estados Unidos, desaparecieron. ¿Dónde fueron a parar esas culturas? Quedó lo que grabaron en piedra, más nada. Sí, la verdad Y las demás, que las culturas de América, cuántos secretos y cuánta información hay en la historia, ¿no? De todas estas culturas. mirá cómo se repiten los genocidios en las naciones nativas americanas. Es Sí. impresionante. Uruguay no tiene charrúas. Sí hay charrúas, descendientes de charrúas. Descendientes, pero charrúas puros. Puede quedar 1, 2, 3, pero no suma al colectivo. Y históricamente tuvieron que esconderse porque eran perseguidos. Sí. Tuvieron que negar sus nombres, su religión. Tuvieron que hacer en algunos países, con suerte,
una sincronía religiosa, como en Brasil, como en Bolivia, en parte de Bolivia, ¿no? Se sincretizaron. Festejan un santo católico y a la vez están festejando de una divinidad de ellos. Y esa es la realidad de Sudamérica. Y hay mucho dolor y sufrimiento porque son generaciones enteras que han venido en ese camino. No es una cosa... Y eso baja la vibración de toda Sudamérica. Y hay que elevarla. ¿Cómo? Que encarnen seres muy espirituales, muy elevados. Como en su momento Lao Tse en China, como en su momento Confucio, como en su momento Bodhidharma en la India, como en su momento Siddhartha Gautama en la India. Sí, la verdad que es muy interesante. Claro. Últimamente estaba viendo también en los comentarios, entendí que hay mucha gente que quizá recala en estos videos y porque tiene un problema, digamos, a nivel social, con la vida, a nivel personal, y está sufriendo. Y escucha por ahí alguno de estos videos buscando una, no sé, una respuesta, una solución. Y a veces sí, pero a veces no encuentra, digamos, algo para aliviar su dolor y, y termina de por ahí dejando un comentario ahí como medio rabioso, ¿no? Este, hay gente realmente que lo está pasando mal y está sufriendo. ¿Y qué mensaje le podrías dar a ellos que en este momento están en esa situación y por ahí están escuchando esto como para apaciguar un poco el dolor? Bueno, lo que aprendí a través de los mensajes y experiencias en los grupos de contacto, que eh, así como los guías y maestros siempre fueron una alternativa de esperanza, ¿tá? Ante lo que venía, y siempre nos enseñaron a tener la esperanza en alto y a tener la fe en alto. Una fe no ciega, sino una fe viva, ¿no? Que es distinto. Así le digo que hay un dicho muy popular en mi país que dice: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. El sufrimiento y el dolor que tenemos nosotros como humanidad es porque realmente venimos con una carga emocional y mental de dolor y sufrimiento y de miedos asociados, ¿tá? Que ya es tiempo para empezar a sanarnos. Es el tiempo de sanarnos internamente. ¿Cuál es el amor que todo lo sana, que todo lo cura? El amor incondicional. Entonces el amor incondicional, además de ser una respuesta para los demás, a nivel espiritual, es también la respuesta a que llegó el fin a ese proceso de dolor y sufrimiento que todos tenemos en alguna medida dentro de nosotros. Que no hay logros espirituales, como dijimos anteriormente, sin paciencia, sin perseverancia, sin constancia y sin disciplina. Cuando en alguna de esas 4 cosas nosotros no podemos anclarnos, la respuesta para todo es la respiración, porque la respiración nos calma el ritmo cardíaco del estar nerviosos, ansiosos, o por tener tanto dolor y sufrimiento, disminuye, podemos pensar claro, nuestra mente comienza a ver lo que no veíamos en un estado alterado de dolor y sufrimiento, y entonces podemos empezar a tener el dominio de nosotros mismos. Por eso hay tantas técnicas de respiración. No importa en qué camino esté la persona que esté escuchando en este momento, no importa
qué esté haciendo o qué no esté haciendo para ser una mejor persona en este momento. Lo que importa es que el amor está allí, en ese espacio sagrado del corazón, en ese corazón del corazón. Como se dice en Rama, el paititi interior. Existe un paititi físico y existe un paititi interior. El corazón del corazón es también el paititi, porque es otra forma que tienen los guías y los maestros de referirse al paititi, el corazón del corazón. Entonces, ese paititi siempre va a estar pulsando el amor incondicional, tanto el físico como el humano, el paititi físico como el humano. Y bueno, y que no se preocupen, porque cuanto más parece que la cosa está inclinada a la balanza hacia como que esto no lo cambia nadie, que esto ya no puede ser más, que no, estén atentos y estén despiertos y vigilantes, porque en cualquier momento, ¿está?, todo va a dar un vuelco. Porque cuanto más las cosas se acercan a un polo de la realidad, es que más cerca están del otro polo también. Por lo tanto, si más dolor y sufrimiento podemos vivir en nuestras vidas, más cerca estamos de llegar a acceder a ese amor incondicional que late y vibra en nuestro interior, que no nos damos cuenta porque nuestra conciencia está en otra cosa. Pero cuando nosotros respiramos, nuestra conciencia comienza a centrarse, a enfocarse en donde tiene que centrarse y enfocarse. Y muchas veces, si vamos con la idea de dejar de sufrir y que sabemos que la realidad para dejar de sufrir es vivir el amor incondicional, entonces respirando podemos llegar a enfocarnos en que en la necesidad o en que queremos vivir ese amor incondicional. Entonces la respuesta va a ser inmediata. No nos van a dejar con las manos vacías, porque seres de otros mundos, de otras dimensiones, y nuestros propios aspectos internos, o sea, nuestro Cristo interno, nuestra divinidad, están siempre atentos a cuál va a ser el momento preciso para darse a conocer, para mostrarse y para darnos la ayuda que necesitamos para acceder a ese lugar sagrado en nuestro corazón, donde mora ese amor incondicional, que todo lo sana, que todo lo cura, que da a todos sin esperar nada a cambio, que da sin ninguna condición, en todo momento y en toda situación. Muy bien. Bueno, ya vamos a ir concluyendo la entrevista. Ha sido una entrevista bien extensa. Fernando, ¿cuál es tu mayor anhelo en esta vida? Completar la misión por la cual me vinculó al planeta hace miles de años ya. Y bueno, sé que estoy en los últimos aprendizajes, en las últimas lecciones, para completar mi ciclo de reencarnaciones en el planeta. Y bueno, y ese es mi norte. Cerrar ciclos. Desde el año 2014 que me volví al Uruguay, yo estaba viviendo en Perú, empecé ese trabajo hormiguita que es cerrar ciclos de aprendizaje, ciclos de relaciones, ciclos con el país, con Uruguay y bueno, y en lo interno, en lo espiritual también, ¿no? Dar por concluidas determinados aprendizajes, dar vuelta a las páginas, sabiendo que a una etapa le sigue otra, sabiendo que viene lo mejor, que siempre lo mejor está por venir. Y si pensamos en positivo, si sabemos que tenemos un largo camino recorrido, definitivamente vamos a poder enfocarnos en el camino que tenemos que estar. Cada uno de nosotros estamos viviendo muchas pruebas, muchos aprendizajes, y eso viene de la mano del dolor y sufrimiento, como hablamos recién. El dolor y sufrimiento es una gran parte de nuestros aprendizajes. No debemos de tomarlo como un castigo de Dios, sino que debemos de tomarlo como una oportunidad para cambiar. Claro, muy bien.
¿Cómo puede hacer la gente para ponerse en contacto contigo o seguirte en internet? Bueno, para ponerse en contacto conmigo te voy a dar un, correo electrónico que es ferlam, Ferlam 2004 arroba yahoo.es. Ujú. Igual como digo siempre, este correo electrónico que acaba de decir Fernando va a estar abajo en la descripción del video. Ahí va. Y bueno, y después mi Facebook, me pueden buscar por Fernando Budes, y estoy ahí. Van a ver mi cara, que la van a ver también en las imágenes que posiblemente van a estar pasando a lo largo de esta entrevista, así que este, van a poder también contactarse conmigo y preguntarme todo lo que tengan como preguntas, interrogantes, dudas, porque como esto del contactismo tiene muchas aristas, muchísimas aristas, y es tan vasto, abarca tantas realidades y tantos aspectos. Mucha gente a veces, llegado el momento de que lleva meses en la búsqueda y tratando de encontrar una respuesta, como que de repente no, nada le puede resonar o le resuena una parte y otra no. Entonces siempre surgen dudas, preguntas. A las órdenes para lo que necesiten. Perfecto, Fernando. Yo te quiero agradecer, de verdad tu disposición, para hablar, para compartir tu información, tu tiempo, y para concluir la entrevista, me gustaría que la concluyas vos con un mensaje que vos quieras. El mensaje es capaz muy terreno, muy terrestre, pero bueno, siempre que parece que está todo perdido, que estamos viviendo como en el fondo del tarro, o que estamos viviendo experiencias de vida en la cual nos hacen sentir que somos el último orejón del tarro, como decimos por acá. Tengamos más confianza que nunca. Veamos lo positivo de lo negativo. Veamos que sí se puede, como dicen los ecuatorianos, sí se puede. Porque se puede cambiar, se puede estar mejor, se puede ser una mejor persona, se puede aprender de nuestros propios errores, se puede ser una persona espiritual sin estar en nada espiritual, y se puede ser una persona espiritual o más espiritual estando en un camino espiritual. Que los errores son parte del camino, los aprendizajes, las caídas. Hay que aprender a caerse y a levantarse. Y siempre se puede uno, después de que cae, levantarse. Y a veces tenemos que observar porque hay alguien que pueda extendernos la mano para ayudar a levantarnos. Y también hay que saber tener la humildad suficiente para tomar la mano de quien nos las ofrece. Porque puede ser algún ser humano o pueden no ser seres humanos de la tierra. Pueden ser otros seres también. Que nos ofrezcan una mano amiga, una mano llena de amor, llena de esperanza, de fe, de entendimiento, de paz. Todo eso aprendí durante tantos años de contacto, a que los seres que nos asisten desde las estrellas son nuestros amigos, y como amigos han estado ahí en los momentos difíciles, y a veces no tenía, por lejanía no tenía amigos, familia que pudiera entender lo que estaba viviendo, mi infierno interior. Y todos vivimos un infierno para cambiar ese infierno y convertirlo en un paraíso en nosotros. Pero para que una cosa cambie en otra, tenemos que confiar, tenemos que saber que todo es posible, porque tenemos recursos ilimitados e infinitos. Podemos ser tanto como dioses en toda su expresión en la tierra. Y creemos que somos nada, que somos poca cosa, infinitos, limitados. ¿Qué va a ser de mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Entendés? Entonces, la visión, si es esa, estamos condenados al fracaso. Y la idea es que no. La idea es que tenemos todo para ser
exitosos y para triunfar en nuestras misiones personales y grupales con la humanidad. Y para eso estamos viviendo esta vida. No solo para comer, vivir, educar a nuestros hijos, trabajar, reproducirnos, no. Estamos para saber que la vida es sagrada, es trascendente, vale la pena ser vivida, con sus sabores y con sus sinsabores. Pero que es todo es parte del aprendizaje. Nada queda por fuera. Y nadie nos está castigando si estamos en un momento de tanto dolor y sufrimiento. Y sobre todo aprender a perdonarnos. Porque a veces no nos animamos a perdonarnos a nosotros mismos por los errores cometidos. Y eso retrasa nuestra evolución. Eso retrasa nuestro camino. Y ahora no hay tiempo para retrasarnos. Hay que tener valor para mirarnos tal cual somos. Lo bueno ya lo conocemos, hay que conocer lo malo y cambiarlo. Muy bien. Bueno, Fernando, te mando un abrazo grande desde acá y muchas gracias. Un gustazo, Mariano, y bueno, a las órdenes siempre que bueno, para que tú necesites y que quieras entrevistarme, aquí estaré. Perfecto. Y a todos los oyentes, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa.